Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para tener compañerismo con ustedes alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en San Mateo capítulo 14, versos 22 al 23, y ahí ver lo que Dios tiene para darnos a conocer en este tiempo. Dice: esto fue luego de Jesús alimentar una multitud de 5,000 personas, hombres sin contar los niños y las mujeres. Luego de eso, envió a sus discípulos en la barca. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Que Dios bendiga su palabra en nuestras almas y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es: Jesús camina sobre las aguas. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La vida de Jesús fue una vida milagrosa completamente. Aún para su cuerpo ser formado en el vientre de María, vino por medio de un milagro divino, por creación divina. Y por medio de ese velo de carne que nació a través de la Virgen María en Belén de Judea, Dios estuvo manifestado, obrando cosas milagrosas que la gente, cuando las veía, se maravillaban.
En una ocasión anterior a esta, en el capítulo 4 de San Mateo, nos habla de una ocasión anterior en donde él estaba con sus discípulos y estaba en la barca y estaba durmiendo, y se levantó una tempestad muy grande. Esa tempestad que se levantó, vamos a ver, era el de San Mateo, era el capítulo 8. De San Mateo era el capítulo 8, de San Marco era el capítulo 4. Ahora, en este capítulo 8 de San Mateo, verso 23 en adelante dice: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahora vean ustedes cómo ya los discípulos de Jesucristo habían tenido una experiencia similar a esta, en una tempestad que se había levantado, pero en esa ocasión Jesús estaba con ellos, aunque estaba dormido. Pero en esta otra ocasión que leímos al principio, Jesús no estaba con ellos porque había quedado en donde había multiplicado los panes y los peces, y cuando despidió a la multitud se fue al monte a orar. Y los discípulos estaban en medio del mar, bogando, remando, y una gran tempestad se levantó, y la barca y los discípulos se vieron a punto de perecer. Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Fue quizás la primera ocasión que lo vieron caminar sobre el mar, pues Él es el creador de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, Él puede caminar sobre toda su creación. La tierra fue creada por Él, Él camina sobre la tierra. El mar fue creado por Él, las aguas, Él camina sobre las aguas. Y el ser humano fue creado por Dios, Él camina sobre el ser humano y en el ser humano. Y vean ustedes, siendo Él el creador, no tiene Él ningún problema para caminar sobre el mar. Ahora podemos ver que esto no era algo que podían hacer otras personas, solamente nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él tiene poder sobre todas las cosas. Miren, Job, hablando aquí, miren lo que dice. Dice en el capítulo 9, Job, hablando, dice, vamos a ver, verso 5 en adelante, dice: Él arranca los montes con su furor, y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos
y anda sobre las olas del mar. Y aquí, cuando Jesús camina sobre las aguas, está probando que es el mismo Dios del cual Job está hablando, que camina sobre las olas del mar. Y ahora, por cuanto la vida de Jesús y todas las cosas que sucedieron en su vida, luego vienen a ser tipo y figura de cosas que sucederían más adelante en y con su iglesia, se convierten todas esas etapas de su vida en profecías también para más adelante, como cuando Dios libertó al pueblo hebreo, a Jacob, lo libertó de Egipto, lo llamó de Egipto, lo sacó de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Y por cuanto Jacob, o sea Israel, el pueblo hebreo como nación es la nación primogénita de Dios, vean lo que sucedió en la nación primogénita de Dios, como también encontramos en la vida de Jacob como individuo que sucedieron muchas cosas que luego se repitieron en su pueblo, Israel. Porque Jacob, ven ustedes, había luchado por la primogenitura, se la había comprado a su hermano y luego había obtenido la bendición de la primogenitura siendo hablada por su padre Isaac, y luego se había encontrado con el ángel de Jehová y luchó con él hasta que el ángel lo bendijo. Pues el ángel le dijo: suéltame que ya raya el alba. Ya estaban en la cuarta vigilia allí, pero había luchado Jacob con el ángel toda la noche. Pero en la cuarta vigilia, cuando ya estaba rayando el alba, digamos a eso de las 6 de la mañana, el ángel le dice: suéltame, tengo que irme, ya raya el alba. Pero Jacob no lo soltaba. El ángel con su vara hirió en el encaje del muslo de Jacob y descoyuntó. Se descoyuntó ahí el muslo, se encogió ahí el tendón y se descoyuntó el muslo. Pero Jacob no soltaba al ángel, porque un verdadero creyente que busca la bendición de Dios, no importa los accidentes o problemas que tenga de salud, no importa los problemas que tenga en su trayectoria en busca de la bendición de Dios, no suelta la bendición de Dios, no suelta al ángel del pacto, a Jesucristo. Él está buscando la bendición de Dios y la bendición de Dios es para toda la eternidad, con vida eterna. Por lo tanto, el cristiano sabe que la única esperanza es Cristo. Y él sabe que donde único está la bendición divina es en Cristo. Por lo tanto, no suelta a Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Jacob estaba luchando allí con Cristo, el ángel del pacto, el cual estaba en su cuerpo teofánico. Y no lo soltaba. El ángel le dice: ¿cómo te llamas? Jacob le dice: Jacob. Hay cosas que la persona tiene que hablar. Y el ángel le dice: no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado, has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Allí el mismo ángel da testimonio de que Jacob venció. Y eso es lo que hace un primogénito de Dios: lucha hasta obtener la bendición. Ahora, por cuanto Jacob, siendo el que tenía la bendición de la primogenitura, las cosas que sucedieron en su vida luego se repitieron en su descendencia, el pueblo hebreo.
Y luego cuando Jesús apareció en la tierra, también se cumplieron en Jesús, pues encontramos que cuando Jesús nació en Belén de Judea, el rey Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años hacia abajo, porque entendió que el Mesías tenía alrededor de 2 años, porque la estrella de Belén había salido como señal de la venida y nacimiento del Mesías, conforme a como los magos le habían informado. Y los magos dijeron que esa era la señal de que el Mesías estaba en la tierra. Su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. ¿Dónde está? ¿Dónde está el rey de los judíos? Y nadie sabía dónde estaba el rey de los judíos, pero estaba en Belén de Judea y ya tenía cerca de 2 años, 2 años aproximadamente, y estaba ya en una casa, no estaba ya en un pesebre, porque ya José había conseguido casa y ya estaban viviéndolo más bien. O sea que José no era como algunas personas que se casan y van a vivir a un lugarcito y ahí se quedan hasta que se mueren. No, José era un hombre luchador, un carpintero, un obrero de la construcción que le gustaba trabajar y amaba a María. Y cuando ya los magos llegan a Belén de Judea, ya José y María están viviendo en una casa. No sabemos si era alquilada o si era comprada o si José había comprado algunos terrenitos y había construido esa casa. Pero para todos los que quieren saber si era alquilada o comprada o hecha por José, esperen un poquito, que pronto nos vamos a encontrar con José y con María y con Jesús, y le preguntan a él cuál es esa casa y si José la había construido. Hay cosas que no fueron escritas, pero dice San Juan: si todas las cosas que Jesús hizo y dijo e hizo fueran escritas, no cabrían en el mundo. Ahora podemos ver que fue escrito lo necesario para tener escrito todo lo que se iba a necesitar para predicar el Evangelio y para creer en Jesucristo y para uno leer en su casa todos los días. Ahora, algunas personas pueden decir: pero ¿y por qué no escribieron todo? Y mi pregunta es: bueno, ¿ya usted leyó todo lo que fue escrito? Pues si está pidiendo que fuera escrito más, yo le pregunto: ¿ya usted leyó todo lo que fue escrito? ¿Ya leyó los 4 evangelios? Algunos dirán: no, todavía. Y quería que escribieran más. Con lo que fue escrito es suficiente para la persona poder entender la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, y recibirlo como nuestro Salvador, y lavar nuestros pecados a la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Ahora, ¿saben ustedes una cosa? Los que creyeron en Jesucristo estando Él entre ellos, y aun los que creyeron luego de Jesucristo partir, no tenían el Nuevo Testamento escrito todavía, y sin embargo creyeron. Lo que se necesita es tener la buena nueva, la buena noticia de la primera venida de Cristo y creer en su venida y su obra realizada en su venida de redención en la cruz del Calvario. Tener esa revelación de su primera venida. Ahora tenemos el privilegio de tener escrita la historia de Jesús desde su comienzo aquí en la tierra en carne humana, aún desde el comienzo en el vientre de María, hasta su partida al cielo, a donde ascendió
para llevar a cabo la obra de intercesión en el templo de Dios que está en el cielo, como lo hacía el sumo sacerdote el día 10 del mes séptimo de cada año, el día de la expiación, donde entraba con la sangre de la expiación del macho cabrío al lugar santísimo y la colocaba allí, haciendo así la intercesión por el pueblo hebreo, para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y ahora Dios en el cielo, ven ustedes, tiene un sumo sacerdote que es nuestro amado Señor Jesucristo, para hacer lo mismo que el sumo sacerdote terrenal Aarón y los descendientes de Aarón hacían acá en la tierra, en el tabernáculo terrenal y luego el templo de Salomón. Ahora eso mismo es lo que Cristo ha estado haciendo, pero en el templo de Dios en el cielo. Y mientras ha estado transcurriendo ese tiempo, que hasta el momento son unos 2000 años de Cristo hacia acá, la iglesia del Señor Jesucristo se ha encontrado como los discípulos de Jesucristo en la barca bajo una gran tempestad. Vean ustedes cómo la iglesia del Señor Jesucristo ha sido perseguida, fue perseguida allá en Jerusalén y en diferentes lugares o ciudades de la tierra de Israel, y aún fue perseguida en Asia Menor y otras naciones, porque la iglesia del Señor Jesucristo, representada en los discípulos de Jesucristo en la embarcación o la barca, ha estado sufriendo grandes tempestades o una grande tempestad a causa de que los vientos han sido contrarios, y naciones han sido contrarias y gobernantes han sido contrarios a la iglesia del Señor Jesucristo, allá en medio del pueblo hebreo, luego por Asia Menor y luego por Roma también, y por otras naciones. Y por eso es que tenemos en la lista de los miembros de la iglesia de Jesucristo una lista grande de mártires que bajo los vientos contrarios que han azotado la iglesia de Jesucristo han dado su vida por Cristo. Pero la embarcación, la barca, no se ha hundido. No importa las tempestades que han venido contra la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo ha permanecido aún en los momentos más difíciles. Pero cuando se llega a la hora de la cuarta vigilia, los discípulos ven a Jesucristo caminando sobre el mar, sobre las aguas, pero ellos no saben que es Jesucristo. Y ellos dicen un fantasma, o sea, como cuando están la gente, como los discípulos así, bajo una tempestad en el mar, sin esperanzas, y luego para colmo, que le aparezca un fantasma. Entonces el miedo es mayor, ya pierden las esperanzas y piensan ya no hay oportunidad de salvación, porque algunas personas pueden ver hasta fantasmas cuando van a morir, pero otros ven ángeles cuando van a morir físicamente. Los pecadores ven fantasmas, pero los cristianos ven los ángeles de Dios que vienen a buscarlo para llevarlos al paraíso. Ese fue el caso del rico y Lázaro. El rico fue llevado al infierno. ¿De quién lo llevó?
pues lo llevaron los espíritus malos de esa dimensión. Pero cuando Lázaro el mendigo murió, dice la Escritura, dice el mismo Jesús, que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y eso es lo que Dios hace cuando muere un cristiano. Es llevado por ángeles de Dios al paraíso, al cielo. Y ahora los discípulos se encuentran muy asustados porque piensan que es un fantasma el personaje que ellos están viendo caminando sobre el mar, porque nunca habían sabido de un hombre que caminara sobre las aguas, y ahí están viendo a uno y no saben que es su amado Salvador Jesucristo. Los discípulos comienzan a atemorizarse y a clamar de miedo, a gritar de miedo. Y parecían muy valientes, pero cuando les llegó ese momento, la gente más valiente, cuando ven seres de otra dimensión, se ponen muy nerviosos y su valentía se le desaparece. Miren el rey Belsasar, muy valiente, y mandó a pedir los vasos del templo de Jerusalén que ellos se habían llevado cuando llevaron cautivos a los hebreos. Y ahora, en esa fiesta, manda a pedir los vasos y comienzan a tomar vino, bebidas en esos vasos del templo de Jerusalén, los cuales habían llevado allá a Babilonia. Y de momento aparece una mano en la pared escribiendo. Y ahí se llenó de miedo el rey y todos los que estaban allí. Mandaron a buscar quien leyera esa escritura y dijera el significado. Pero solamente hubo un hombre que lo podía descifrar, y ese era el profeta Daniel. Y le dijo lo que esa mano escribió: pesado has sido en balanza y has sido hallado falto, y su reino sería quitado por esa causa. Ahora vean, una mano sola escribiendo ahí. Bueno, y el dueño de esa mano. Vean, suceden cosas misteriosas desde otra dimensión hacia esta dimensión. Pero miren, en esta ocasión en que los discípulos están bajo esta tempestad, lo que está sucediendo allí es una realidad, pero ellos pensaban que era un fantasma. Y cuando las personas se encuentran en una situación como esa, Cristo va a ayudarles, y algunas veces lo confunden con un fantasma. Cristo en su primera venida, mire, vino para ayudar al pueblo hebreo, y lo confundieron con un fantasma, lo confundieron con Belcebú, con el príncipe de los demonios, y era el príncipe de paz. El príncipe de paz para traer la paz al pueblo hebreo. Mas nadie puede traer la paz a Israel, solamente el príncipe de paz, el rey de Israel. Ahora, en esta ocasión los discípulos están muy temerosos, pero Cristo se identifica a ellos y les dice: no temáis, yo soy. Una identificación muy clara. Tened ánimo, yo soy. El mismo yo soy
que le apareció a Moisés para la liberación del pueblo hebreo, cuando llamó a Moisés para enviarlo a Egipto para libertar al pueblo hebreo. El ángel del pacto, el ángel de Jehová, en esa luz o llama de fuego, le dice a Moisés: yo soy el Dios de tu padre. O sea, el padre de Moisés era Abraham. Yo soy el Dios de tu padre. O sea, el Dios al cual tu padre sirve, soy yo. Y el Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Y Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. Se cubrió Moisés, o bajó Moisés su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y Dios comenzó a hablarle. Dios comenzó a revelarse. Y vean que lo que Dios le habló, la revelación que Dios le dio, era la revelación de lo que estaba prometido para aquel tiempo. Dios le habló de la liberación para el pueblo hebreo, lo cual estaba prometido para ser cumplido en aquel tiempo. Y le dijo que fuera a Egipto, porque había llegado el tiempo para esa liberación. He descendido porque he visto la opresión con que los egipcios oprimen a mi pueblo. Vamos a ver cómo nos dice aquí el Éxodo capítulo 3. Capítulo 3, verso 6 en adelante dice: y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés te respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. El ángel del pacto, el ángel de Jehová, se identifica aquí como el yo soy. Y ahora Cristo se identifica con sus discípulos bajo esa tempestad, caminando Cristo sobre el mar. Jesús se identifica como el yo soy. Tened ánimo, yo soy, no temáis. El yo soy está presente ahí para librar a sus discípulos de la tempestad, y así la barca pueda seguir adelante su travesía hacia el lugar al cual se dirigía. Y esto es tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo, pasando por todas estas etapas durante
la noche de las 7 etapas por las cuales ha pasado la iglesia, en donde encontramos que Dios colocó estrellas, mensajeros y así por el estilo, pero cada uno de ellos fue partiendo, y durante la noche de estas 7 etapas o edades de la iglesia gentil, vean ustedes cómo la iglesia ha sido azotada por vientos contrarios y naciones han perseguido a la iglesia de Jesucristo, los echaban a los leones o los quemaban o los apedreaban o así por el estilo. Desde el nacimiento de la iglesia de Jesucristo hemos visto esas etapas difíciles por las cuales ha pasado. Y la iglesia del Señor Jesucristo tiene una trayectoria, una ruta y un puerto al cual llegar. La iglesia del Señor Jesucristo tiene la promesa de Cristo, de que reinará con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. La iglesia de Jesucristo tiene la promesa de una tierra prometida, un cuerpo como cuerpo, que es el cuerpo eterno y glorificado que Él nos dará, y tiene un reino prometido, que es el glorioso reino milenial en el cual reinará con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Y tiene también una gran fiesta. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo está ordenada por Dios para esa gran fiesta, y los personajes principales ahí son el novio y la novia, el esposo y la esposa, Cristo y su iglesia. Y ella tiene que llegar a esa fiesta, a la cena de la boda del Cordero. Por lo tanto, Cristo tiene que defender a su iglesia. Y ahora es en la 4ª vigilia donde se aparece Cristo caminando sobre el mar. Aunque Él, vean ustedes, venía caminando sobre el mar, pero cuando llega frente a ellos o al lado de ellos, dice la Escritura que Él venía caminando para adelantársele a ellos. O sea, un hombre que viene a pie, caminando rápido para pasarle a ellos. O sea que era más rápido caminando sobre el mar Jesús que ellos con su barca allí remando. Tenemos que saber que venía remando porque solamente había para ese tipo de embarcación pequeña o remos o la vela. No podían comprar un motor aunque tuvieran el dinero. ¿Por qué? Porque no tenían en ese tiempo motores. Ahora Jesucristo caminando sobre el mar en el tipo y figura profético señalado para el tiempo final. Vean ustedes, en la 4ª vigilia es el tiempo en donde está amaneciendo un nuevo día. Por lo tanto, ya la noche está pasando. Es también lo que en una historia o historieta que contó el reverendo William Branham, un
anciano pescador fue a pescar con un joven que no era pescador, pero que quería ir de pesca, y buscó un anciano, pero era un pescador. Algunas veces salen a pescar dos personas que no son pescadores y cuando les surge algún problema no saben qué hacer. Pero este joven, aunque no era un pescador, tuvo por lo menos la inteligencia de buscar un pescador, aunque era anciano. Y cuando están pescando, se levantó una tempestad y todo se veía oscuro. Y el joven pescador, o el joven que fue a pescar, se desesperaba. Y en una tempestad no se sabe si la tierra o el lugar al cual llegar, que es tierra, está hacia allá, o si está hacia acá, o si está hacia acá. Por lo tanto, no se sabe hacia dónde dirigir la embarcación. Y el joven estaba muy desesperado y le decía: estamos perdidos. Y el anciano pescador le dice: hijo, tranquilízate, siéntate y tranquilízate, deja que salga el sol, y entonces conoceremos dónde estamos. ¿Por qué? Porque el sol sale por el este y el sol alumbra, y entonces van a ver porque está alumbrando el sol. Y ahora a los discípulos en su embarcación les salió el sol de justicia, pero pensaban que era un fantasma. Pero era el sol de justicia, Jesucristo apareciéndole a sus discípulos para librarlos de esa tempestad. Él es el yo soy. Y para el día postrero, en la mañana, en la cuarta vigilia del día postrero, recuerden que son 4 vigilias. La primera vigilia es de 9 a 12 de la noche, la segunda vigilia es de 12 a 3 de la mañana, la tercera vigilia es de 3 a 6 de la mañana. En ninguna de esas vigilias, vean ustedes, apareció Jesús a ellos, aunque venía caminando sobre el mar y estaba cuidando de ellos, aunque ellos no lo veían. Pero es en la cuarta vigilia, y la cuarta vigilia es de 6 a 9 de la mañana. Es en la cuarta vigilia que aparece a ellos. También fue en la cuarta vigilia que Jesús resucitó, domingo en la mañana. Y fue en la cuarta vigilia que el Espíritu Santo vino sobre 120 personas. Y por eso cuando San Pedro predicó su primer mensaje, dando testimonio de lo que allí estaba sucediendo, él dijo que Dios había prometido por el profeta Joel que derramaría de ese Espíritu sobre toda carne en los días postreros. Y los días postreros son quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio, y ya ellos estaban viviendo en el quinto milenio, que es el primero de los días postreros. Y Pedro les dice: estos no están borrachos como ustedes piensan, porque siendo la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Fue en la cuarta vigilia que Jesús resucitó, y fue en la cuarta vigilia que vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y ahora es en la cuarta vigilia, vean ustedes, que Jesús apareció, se reveló a sus discípulos cuando ellos estaban en la barca bajo esta tempestad. Y Pedro le dice
a Jesús: si eres tú, di que yo vaya a ti sobre las aguas. Le dijo: ven. Pedro caminó por cierta cantidad de pasos, pero luego, viendo las olas tan grandes y el viento, tuvo miedo y dudó y comenzó a hundirse. El mejor nadador no podía sobrevivir a aquella tempestad. Por eso clamó a Jesús, y Jesús extendió su mano, lo tomó y lo sacó. Ahora, Cristo, ven ustedes, para este tiempo final, conforme a las profecías, tiene que aparecer. Cristo, el ángel del pacto, tiene que manifestarse, revelarse en este tiempo final. Y ahora, la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final estará escuchando la voz de Cristo. Y Él estará identificándose como el yo soy. Juan, el apóstol, en el capítulo 1 de Apocalipsis, verso 10 al 11, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Aquí tenemos nuevamente al yo soy. Esa voz de gran voz de trompeta dijo: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Es nuestro amado Señor Jesucristo, hablando a las iglesias en el día postrero con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino. En Apocalipsis capítulo 4, verso 1 también, Juan escuchó esa gran voz de trompeta desde el cielo, porque su voz es de otra dimensión del cielo, pero es transmitida a su iglesia en esta tierra. Como también cuando usted coloca la radio o la televisión, usted escucha, pero la voz que usted escucha, ¿es de ese televisor? No. Es de una persona que está detrás de unos micrófonos en una estación de radio o de televisión, en el momento en que fue transmitida esa programación. Puede estar en vivo transmitiendo o puede ser una grabación, pero la voz es del que estaba allá hablando. La voz no es del televisor, ni del radio, pero está transmitida a través de ese instrumento, de ese televisor o de ese radio, y viene por otra dimensión, viene por la cuarta dimensión, o por la cuarta dimensión viene por la dimensión de las ondas y llega ahí a su radio o a su televisor. Y cuando llegó, esa onda y esa voz, desde que fue hablada, ha estado ahí, ha estado en su casa y en la casa de todas las personas que están al alcance de ese transmisor, de esa emisora. O sea que está presente. Lo único que tiene que tener es el equipo que hace ese recogido de esa voz que está en las ondas y hace la transformación. ¿Ve el cambio? En las ondas está en forma de onda, ahí. Pero cuando lo toma el radio, hace ese cambio y lo transforma en voz. Y si es por televisión, lo transforma en voz y en imagen.
Y ahora, la voz de Cristo hablada desde el cielo es traída a su iglesia y es oída por su iglesia. Esa gran voz de trompeta en el idioma que nosotros necesitamos escuchar. Hay personas que pueden decir: yo quisiera escuchar al mismo Jesús de Nazaret que me hable todas las cosas. El mismo Jesús con el mismo cuerpo. Si la persona piensa así, ¿por qué no se pone a aprender hebreo primero? Y del hebreo que Jesús hablaba. Porque aunque le hable, no lo va a entender. Pero Dios dice en Deuteronomio capítulo 12 o capítulo 18, corrijo, Deuteronomio capítulo 18, ahí nos dice la forma en que nosotros podemos escuchar la voz de Dios y entenderla. Profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Así dijo Moisés en este pasaje. Luego en el verso 18 al 19 del mismo capítulo 18 de Deuteronomio dice: profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú. O sea, profeta como Moisés. Y pondré mis palabras en su boca. ¿Dónde Dios coloca sus palabras? En la boca del profeta que le envía. Y esa es la única forma en que usted podrá escuchar la voz de Dios y entender lo que Dios le está diciendo. Podrá escuchar la voz de Dios dándole el mensaje correspondiente al tiempo que le ha tocado a usted vivir. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué hablará ese profeta? Todo lo que Dios le mande. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahí tenemos la forma en que Dios le habla al pueblo. Por eso es que el apóstol San Pablo podía decir en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2, Dios, verso 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vean, Dios habló por medio de los profetas en el Antiguo Testamento y luego habló en los postreros días por medio de Jesús, porque los postreros días comenzaron cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad. Los postreros días son los milenios postreros, quinto, sexto y séptimo milenio. Y si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el séptimo milenio. Pero si dejamos el calendario tal y como está, aunque está atrasado, pues solamente falta un año con 10 meses y 20 y algo de días para terminar el sexto milenio y comenzar el séptimo milenio. Y el séptimo milenio es también el tercer milenio o tercer día de los 3 días postreros. Ese es el día postrero delante de Dios, que para los seres humanos es un día milenial. Y ahora podemos ver por qué. Pedro podía también decir que Dios había prometido para los postreros días derramar de su Espíritu Santo, y 2000 años atrás ya Dios estaba derramando de su Espíritu Santo, porque los postreros días comenzaron cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad. Aquí tenemos otro pasaje
nos dice Oseas capítulo 11, verso 9. Pero yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas, o sea, en cabañas, como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Ahora, ¿por medio de quién Dios dice que ha hablado? Por medio de los profetas. También el profeta Zacarías, en el capítulo 7, verso 11 al 12, hablándonos de que el pueblo de Israel endureció su corazón, dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Por medio de quién habló Dios? Enviando su espíritu, habló por medio de sus profetas. Y esas palabras que fueron habladas por los profetas no eran palabras humanas, sino la palabra de Dios. Era la voz de Dios hablando por medio de los profetas, la voz del Espíritu Santo, la voz del ángel del pacto, del ángel de Jehová, la voz del yo soy, que le habló a Moisés y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le dirás al pueblo: yo soy, me ha enviado a vosotros. Y ahora, cuando se hizo carne el yo soy, lo conocimos por el nombre de Jesús. Y para el tiempo final, el yo soy, el Señor Jesucristo, que estuvo allí sobre las aguas en medio de la tempestad y no se hundía en la tempestad, para el día postrero, en la cuarta vigilia, vean, ya la iglesia del Señor Jesucristo ha pasado por la primera, segunda y tercera vigilia durante estas 7 edades de la iglesia gentil. Y para este tiempo final, para el día postrero, la iglesia del Señor Jesucristo estará en la cuarta vigilia, siendo que la cuarta vigilia es de 6 a 9 de la mañana. La cuarta vigilia es el ciclo divino para la venida del Señor y para recibir la fe, para ser transformados y raptados en este tiempo final. Por eso, cuando el reverendo William Branham habló del rapto o arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo, dijo que sería en la cuarta vigilia, que es de 6 a 9 de la mañana. Y en términos de un día delante de Dios, que para los seres humanos es un milenio, en ese día postrero, que es el día del Señor, es el ciclo divino donde la segunda venida de Cristo será una realidad para la iglesia de Jesucristo, y en donde la gran voz de trompeta, la voz de Cristo hablándonos e identificándose como el yo soy y dándonos el mensaje de la gran voz de trompeta y llamando y juntando a sus escogidos y preparándonos para ser transformados y raptados. Vean, todo eso está para la cuarta vigilia del día postrero. La cuarta vigilia del día postrero, por cuanto un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, el día postrero es el séptimo milenio, y una vigilia consta de 3 horas. Cada vigilia consta de 3 horas. Así como la primera, segunda y tercera consta de 3 horas, la cuarta consta también de 3 horas, que son de 6 a 7 la primera hora, de 7 a 8 la segunda hora y de 8 a 9 la tercera hora. Y ahora es en la cuarta vigilia en donde del día postrero, y cuarta vigilia del día postrero, siendo
que si un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, una hora son 41 años con 8 meses. Y 3 horas son 3 por 41 y 8 meses. ¿Son qué? Son 125 años. Y ahora, en los primeros 125 años del día postrero, el yo soy, que estaba allí sobre las aguas del mar embravecido, tiene que aparecer en esa cuarta vigilia del día postrero. Tiene que aparecerle a su iglesia. Pero así como muchos en medio del pueblo hebreo, al ver el cumplimiento de la primera venida de Cristo y no entender que esa era la venida del Mesías, le confundieron con un falso profeta, con Belcebú o con un samaritano loco. Cristo dijo: vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía, y dijeron: demonios tiene. Y ahora viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, uno porque no comía decían que estaba endemoniado, y el otro porque comía y bebía decían que era comilón y bebedor de vino. O sea que la gente siempre va a estar buscando de falta a las cosas que Dios hace cuando no las pueden comprender y no las pueden creer. Pero el programa de Dios sigue adelante. Aún con todas las cosas malas que dijeron en contra de Jesús, Jesús cumplió el propósito de su primera venida y trajo la redención allí en la cruz del Calvario, y ha estado haciendo intercesión en el cielo durante todo este tiempo desde que ascendió al cielo. Ahora, para este tiempo final, el Hijo del Hombre, Jesucristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el ángel fuerte que desciende del cielo, aparece en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante, y dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Vean, los pies, ¿como qué? Como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ahí lo tenemos, con un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra. O sea que ahí lo tenemos nuevamente en medio de su iglesia, para librar a su iglesia de la tempestad que en el día postrero destruiría la iglesia de Jesucristo si Él no la liberta. O sea que en la etapa final de la tempestad por la cual ha estado pasando la iglesia es en este tiempo final. Y si Jesucristo no llama y junta a sus escogidos y resucita a los muertos en Cristo y nos transforma a nosotros los que vivimos, permaneceríamos aquí y bajo la persecución que la bestia, el anticristo, con los 10 reyes, echará encima de los creyentes en Jesucristo, destruiría la iglesia de Jesucristo. Va a destruir al anticristo, el hombre de pecado, con los 10 reyes va a destruir a las vírgenes fatuas, las va a matar, y va también a matar a los 144,000 hebreos, y va a perseguir a la nación hebrea. Así como Hitler, Mussolini y Stalin persiguieron a la nación hebrea, volverá a ser perseguida la nación hebrea cuando el anticristo, luego que haga el pacto con la nación hebrea, luego rompa
ese pacto. Y entonces ya sería muy tarde para Cristo librar a su iglesia si estuviera aquí su iglesia. Ahora, el anticristo hará un pacto con la nación hebrea. Y cuando se apodere de todo el dinero de los hebreos, lo que le quedará a los hebreos serán los papeles, pero nada más. Papeles sin valor. Ahora, no dice Jesucristo que el diablo no vino sino a matar, a robar, a destruir. Y el diablo vendrá encarnado en el hombre de pecado, en el anticristo. Y tendrá dominio sobre los 10 reyes y sobre el comercio y sobre la religión y sobre toda política y sobre toda cosa que tengan los seres humanos aquí, menos sobre la iglesia de Jesucristo, porque Cristo la habrá transformado y se la habrá llevado a la cena de las bodas del Cordero. Ahora, la venida de Cristo, vean ustedes, aquí presentada en Apocalipsis capítulo 10, descendiendo del cielo, viene con su rostro como el sol. El sol es el astro rey y Cristo es el rey de reyes y señor de señores. Él viene como rey de reyes y señor de señores. Él dijo 2000 años atrás: yo soy la luz del mundo. Y en el monte de la transfiguración su rostro resplandeció como el sol. Allí estaba él mostrando lo que sería la venida del Hijo del Hombre en su reino en el día postrero, en la cuarta vigilia. Y ahora viene con sus ojos como llama de fuego. Ojos representa videntes. Esos ojos como llama de fuego son los 2 olivos. Él dijo en San Mateo capítulo 16, verso 27 al 28, que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles. Esos son los ojos del Hijo del Hombre, los videntes. Recuerden que esta es una visión la cual contiene los símbolos que estarán siendo materializados en la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, aquí tenemos todo lo que será visto en la venida del Hijo del Hombre. Sus pies como columnas de fuego. En Apocalipsis capítulo 1 también encontramos la venida del Hijo del Hombre. Lo vemos aquí en medio de su iglesia, en medio de los 7 candeleros. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 12 en adelante, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. O sea, no tiene ese cinto de oro en la cintura, donde el sumo sacerdote lo coloca. Lo tiene sobre el hombro o sobre su pecho. Por lo tanto, está ahí representado como juez de toda la tierra y como rey de reyes y señor de señores. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Ahora, sus cabellos blancos para el tiempo antiguo, los jueces en Inglaterra y en Francia, y todavía lo hacen, y también en otras naciones, se colocaban una peluca blanca
aunque el cabello de ellos fuera, no estuviera canoso, aunque fuera una persona joven. Y si era un juez, cuando iba a la sala de la corte para juzgar, se colocaba una peluca blanca, la cual representaba madurez y experiencia y autoridad para llevar a cabo un juicio justo y para las personas que iban a ser juzgadas. Y ahora aquí Cristo con esta cabellera blanca, no es que después que se fue se le puso el cabello blanco, no. Si a Cristo al irse 2000 años atrás, para este tiempo, se le ha puesto el cabello blanco, entonces su cuerpo estaría también ya un ancianito, o ya habría muerto por la edad. Pero la edad para Jesucristo es nada. Él está en eternidad. Ahora hemos visto que el cabello blanco representa experiencia y madurez para juzgar como juez. Estar con la vestidura puesta, esa túnica, y estar con esa cinta o cinto de oro y su cabello blanco, lo presenta como juez de toda la tierra. Porque él viene como juez para juzgar la raza humana, para juzgar todas las naciones y hablar el juicio divino desde el trono de Dios, comunicarlo a los seres humanos en la tierra. El juicio divino que sale desde el trono de Dios, donde para el tiempo final, cuando Cristo salga del trono de Dios, del cielo, ya no habrá sangre en favor de los seres humanos. Y el que aprovechó el tiempo y recibió a Cristo como su Salvador y lavó sus pecados en la sangre de Cristo, ya estará salvo. Y el que no lo hizo, ya no tiene oportunidad. Sigue diciendo, sus ojos como llama de fuego. Sus ojos como llama de fuego, les dije que ojos representa profetas. Esos son los dos olivos, Moisés y Elías. Y el cabello blanco es formado ahí por el ministerio del ángel, que era diferente a los demás. En el día postrero, en la manifestación de ese ángel que era diferente a los demás, siendo manifestado por medio del ángel mensajero de Jesucristo, en el día postrero. Eso forma la cabellera blanca del Señor Jesucristo como juez de toda la tierra. También los otros ángeles forman también la barba del Señor. Cuando aparecieron los ángeles de las 7 edades, también apareció un ángel que era diferente a los demás. Aquí está la foto, y si tornamos la foto hacia la derecha, encontraremos que los ángeles forman la barba del Señor, y aquí el cabello blanco la forma el ángel que era diferente a los demás. Ahí está presentado como juez de toda la tierra. Y ahí están representados también todos los miembros de la iglesia de Jesucristo, porque todos están representados en el mensajero de su edad. Y ahora continuamos leyendo. Dice, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno. Eso es lo mismo que sus pies como columnas de fuego, y sus pies como bronce bruñido, refulgentes como en un horno. El bronce representa el juicio divino. Los pies como bronce bruñido representan los dos olivos también.
Moisés y Elías. Los profetas son el juicio divino. Ahora, vean ustedes, hay personas que pueden pensar, no, eso es literalmente así, como es visto. Entonces, ¿qué sucedió con Jesús? Sus pies, sus piernas, que eran de carne y huesos, ahora son de bronce. Esto es el tipo y figura. Son los símbolos de lo que Dios estará haciendo en el día postrero, en la venida del Hijo del Hombre. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Es la voz de Cristo, la cual estuvo en medio de su iglesia en las edades pasadas por medio de sus mensajeros hablándole, y de los mensajeros pasó a los miembros de la iglesia de Jesucristo la misma voz hablando en el día postrero. Es la misma voz de Cristo que estuvo en los mensajeros y en su iglesia en el tiempo final. Y por eso es que también nos hablará de lo que ha sido la historia de la iglesia en las edades pasadas. Y cuando regresen todos los muertos en Cristo y nosotros los que vivimos seamos transformados y ellos resucitados en cuerpos eternos, ahí tendremos la voz de muchas aguas, la voz de Cristo, la cual estuvo en toda su iglesia, en los mensajeros y en cada miembro de su iglesia. Los mensajeros y los miembros de su iglesia fueron la voz de Cristo para cada etapa por la cual ha pasado la iglesia de Jesucristo. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Las estrellas en su diestra son los 7 ángeles mensajeros, y la espada que sale de su boca es la palabra, que es como espada de 2 filos, que discierne los pensamientos del corazón y penetra hasta los tuétanos. No es que él viene con una espada literal, sino que es su palabra, que es como espada de 2 filos. Esa es la espada del Espíritu. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, porque viene como Rey de reyes y Señor de señores, para un nuevo día dispensacional y para un nuevo día milenial. Viene en la 4ª vigilia. Ahora hemos visto lo que es la 4ª vigilia, lo hemos visto en Apocalipsis capítulo 10 también, con su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. En Apocalipsis 10 también dice: y clamó a gran voz como ruge un león. ¿Por qué clamó a gran voz como ruge un león? Porque él es el león de la tribu de Judá, el Rey de reyes y Señor de señores en su segunda venida. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Los 7 truenos, vean ustedes, es la voz de Cristo clamando como cuando ruge un león, hablando como león de la tribu de Judá, hablando como Rey de reyes y Señor de señores. O sea que la voz de los 7 truenos y lo que habló y lo que hablaron las voces de los 7 truenos es la voz de Cristo hablándole a su iglesia en este tiempo final. El reverendo William Branham dice que lo que los 7 truenos hablaron es el misterio del 7º sello. El 7º sello es la segunda venida de Cristo. Es la voz de Cristo como león de la tribu de Judá hablando a su iglesia, que le dará la revelación divina de su venida a su iglesia en este día postrero. No hay otra forma para conocer el misterio
de la segunda venida de Cristo. Y para este tiempo final, el séptimo sello, que es la venida de Cristo como león de la tribu de Judá, cuando fue abierto en el cielo el séptimo sello en el capítulo 8 de Apocalipsis, causó silencio en el cielo, hubo silencio en el cielo como por media hora. Nadie sabía, nadie conocía el misterio de la segunda venida de Cristo, pero cuando fue abierto en el cielo, lo conocieron. Ahora, esto ocurre en este tiempo final. Cuando fue abierto aquí en la visión del Apocalipsis, y Juan vio cuando fue abierto, para ese tiempo solamente fue abierto en símbolos siendo mostrados a Juan. Y es para el día postrero que ese misterio del séptimo sello en el cielo es abierto y las huestes celestiales conocerán el misterio de la segunda venida de Cristo. Ese es el misterio del cual Cristo dijo en una ocasión, cuando habló de la venida del Hijo del Hombre, dijo que nadie sabía cuándo sería el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendría, y dijo, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni aún el Hijo. O sea que ni aún Jesús sabía cuándo sería el día y la hora de la venida del Hijo del Hombre en el día posterior, porque todavía el Padre no se lo había dado a conocer, no había hecho consciente el Padre a Jesús ese misterio, o sea, el día y la hora. Pero Jesús profetizó de la venida del Hijo del Hombre y dio señales claras para conocer cuándo sería ese tiempo. Él dijo, cuando ustedes vean las señales en el cielo y ustedes vean a Israel, la higuera reverdeciendo, lo cual desde el año 1947 la vemos ahí reverdeciendo y ya está como una nación libre y soberana. Cuando ustedes vean todas estas cosas suceder, ustedes mismos viéndolas ustedes con vuestros propios ojos, sabed que el verano está cerca, sabed que vuestra redención está cerca. Y ahora Él nos habló también de la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y aquí tenemos una señal muy grande. Esta es una foto que fue tomada en el año 1963, y el reverendo William Branham dijo que él fue arrebatado y llevado aquí a esta nube, y que es una nube formada por ángeles de Dios, los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, y un ángel que era diferente a los demás. Ese ángel que era diferente a los demás es Cristo, el ángel del pacto, el cual en el día postrero estará en la tierra manifestado, hablando a las iglesias, y estará para libertar a su iglesia, y estará para liberar a su iglesia de la apretura y persecución que vendrá sobre los hijos e hijas de Dios, porque el trigo y los hijos de Dios van a ser perseguidos por la cizaña. Y ahora podemos ver cómo es que Cristo estará aquí en la tierra en este tiempo final, como estuvo allá sobre el mar, sobre las aguas. Ahora, aguas representan mares y aguas representan ¿qué? Pueblos, naciones y lenguas. Un pie sobre las aguas, sobre el mar, y el otro sobre la tierra. Cristo, el ángel del pacto, en el día postrero estará manifestado en medio de su iglesia y estará con un pie sobre las aguas, o sea, naciones, pueblos y lenguas, en su ministerio, y otro en tierra, o sea, tendrá un lugar que serán sus cuarteles
generales. Ahora, todo eso, vean ustedes cómo fue tipificado allá con Jesús caminando sobre las aguas en aquella gran tempestad. Para este tiempo final, la tempestad tratará de destruir a la iglesia de Jesucristo. Pero solamente Jesucristo es el que la puede librar. Y eso está profetizado también en Isaías capítulo 59, verso 17 en adelante. Dice: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación. Aquí como para vindicación es para venganza. O sea que viene como juez de toda la tierra, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de las costas. Así es que las costas van a correr grave peligro en este tiempo final. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová. ¿Desde dónde van a temer el nombre de Jehová? Desde el occidente, que es el continente americano, al cual la América Latina y el Caribe pertenecen. Y desde el nacimiento del sol, su gloria. Eso nos habla de Israel. Porque vendrá el enemigo como un río. Ese enemigo que vendrá como un río es el anticristo, el hombre de pecado, la bestia, donde estará el diablo encarnado. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera en contra de él. El Espíritu de Jehová, el ángel del pacto, Jesucristo, el Espíritu Santo, levantará bandera en contra del enemigo, en contra del anticristo. Ahora, ¿cómo vendrá? Como un río. Y allá vimos al enemigo manifestado en aquella tempestad en contra de la iglesia de Jesucristo. Y ahora el enemigo para el día posterior vendrá como un río para destruir a la iglesia de Jesucristo. Porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y esa bandera que levantará en contra del enemigo será la segunda venida de Cristo. Vean, y vendrá el Redentor a Sión. Sión es la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo es el Israel celestial. También el pueblo hebreo es mencionado como Sión. Y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. San Pablo toma ese pasaje de Isaías para profetizar, para dar a conocer el por qué el pueblo hebreo ha estado endurecido de corazón y no ha recibido a Cristo como su Salvador. ¿Y por qué rechazó a Cristo en su primera venida? Dice en el capítulo 11 de Romanos, verso 25 en adelante, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea que el endurecimiento del pueblo hebreo es en parte.
es temporal, hasta que haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios al cuerpo místico de Cristo, y Cristo haya hecho intercesión en el cielo hasta por el último de los escogidos. Y después Dios le abrirá el corazón y el entendimiento al pueblo hebreo y lo recibirá. Dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Vean cómo lo que dijo el profeta Isaías allá, San Pablo lo toma y muestra el tiempo para el cual se va a cumplir todo esto, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Porque el Redentor vendrá a Sión, a la iglesia del Señor Jesucristo, y luego irá al pueblo hebreo, se revelará al pueblo hebreo. Ahora nosotros estamos viviendo en un tiempo en donde hemos visto que de un momento a otro viene una apertura muy grande para la iglesia del Señor Jesucristo, como sucedió allí en medio del pueblo hebreo cuando nació la iglesia de Jesucristo y comenzó la predicación del evangelio por la iglesia, y como sucedió luego a través de las diferentes etapas de la iglesia, la cual fue perseguida por el imperio romano, el gobierno romano, y luego ha sido perseguida por otros países y otros gobiernos. Para este tiempo final viene una persecución muy grande, pero solamente la iglesia pasará por un lapso corto de apertura antes de comenzar la persecución que vendrá en la gran tribulación. Las vírgenes prudentes serán transformadas, porque entrarán con Cristo a las bodas y se cerrará la puerta. Y después, el que no quedó al lado dentro de la puerta, ¿qué pasó? Quedó al lado afuera y se queda para la gran tribulación, donde será el lloro y el crujir de dientes bajo esa tempestad tan terrible que el diablo, a través del hombre de pecado del anticristo, desatará sobre las vírgenes fatuas y sobre los hebreos. Así es que al pueblo hebreo todavía le falta un tiempo de sufrimiento, y ellos no lo saben. Bien dijo Cristo a los que ya habían muerto, los mártires de los hebreos, en el quinto sello, los cuales pidieron venganza. Le fueron dadas vestiduras blancas y le fue dicho: reposen, descansen un poco de tiempo hasta que sean completados vuestros consiervos, los cuales pues van a ser, ¿qué?, martirizados como vosotros, van a morir como ustedes. O sea que los 144,000 hebreos van a morir también, como fueron martirizados los hebreos bajo los gobiernos de Hitler, Mussolini y Stalin y otros dictadores. Y también muchos más hebreos, además de los 144,000 hebreos, también van a ser martirizados. Pero la iglesia del Señor Jesucristo estará con Jesucristo en la cena de las bodas del Cordero en el cielo, y no pasará por esa apretura, por esa persecución terrible que ha de venir sobre esta tierra. Yo te libraré de la hora de la tentación que ha de venir sobre la tierra. Esto se reflejó en una edad pasada, la hora de la tentación, lo cual para el día posterior se cumplirá esa hora de la tentación
con y en la apretura que ha de venir, pero que luego escaparemos y nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Para este tiempo final, algunos ignorantes podrán estar presentes en la venida del Hijo del Hombre, y cuando lo vean venir dirán que es un fantasma, que es un falso profeta, que es cualquier cosa, como decían de Jesús. Decían que era un falso profeta, un engañador que engañaba al pueblo. Decían que era Beelzebú, pero él continuó hacia adelante, porque no podía hacerle caso a los comentarios negativos que hablaban en contra de él. Él sabía quién él era, y él sabía que tenía el mensaje de Dios y la obra de Dios para llevarla a cabo en ese tiempo final. Y los que le siguieron obtuvieron la victoria. Los que se apartaron de él perdieron la bendición. Y los que se pusieron en contra de él, en la actualidad, no están en el cielo. Están en otro lugar, al cual nadie quisiera ir. Ahora podemos ver que hemos llegado al tiempo en donde lo que vieron los discípulos en su embarcación, cuando estaban bajo aquella tempestad y miraron y vieron a Jesús caminando sobre el mar, es lo mismo que la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final estará viendo en la venida del Hijo del Hombre. Y algunos entenderán y otros no entenderán, pero los entendidos entenderán y verán a Jesús caminando sobre las aguas de pueblos, naciones y lenguas, y verán a Jesús llamando y juntando a sus escogidos y preparándolos para ser transformados y llevados a la cena de la boda del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial. Otros dirán que es un fantasma o que es un falso profeta, pero los entendidos entenderán y dirán: esto no es otra cosa sino la manifestación del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del ángel que era diferente a los demás, viniendo en este tiempo y manifestándose en medio de su iglesia para traer la bendición final para la iglesia de Jesucristo, para nuestra transformación y arrebatamiento al cielo. Para eso viene Jesús caminando sobre las aguas, como vino caminando sobre las aguas para librar a sus discípulos y la barca de sus discípulos, que representa la iglesia con los miembros de su iglesia, para librarlos de la destrucción. Y así es para este tiempo final. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, caminando sobre las aguas, venga sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto se complete el número de sus escogidos de Dios, y pronto todos seamos transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes en estos días y estar en esta ocasión dándoles testimonio de Jesús caminando sobre las aguas. Dejo nuevamente a Tirso Ramiro Girón para continuar, y luego él le pasará a Miguel, al reverendo Miguel Bermúdez Marín. Si tiene algún cántico, parece que tiene algún cántico.